Bien, llegamos a la metáfora. En el audio anterior trabajamos la articulación con el mito. En verdad, esta relación entre mito y metáfora. Ese mito nos va a permitir pensar, digamos, algo que es constitutivo en el sujeto para el psicoanálisis, que Jacques Lacan lo toma con el nombre de la metáfora del nombre del Padre. Ustedes habrán prestado atención si pudieron ver y escuchar con atención el audio anterior, que hay una relación, digamos, a esto, ¿no? A esto del incesto, que yo lo referencié con Hesíodo en la cosmogonía, lo volví a referenciar en otro tiempo para mostrar cómo se desliza. También, digamos, con este incesto entre la tercera generación de los dioses que se casan entre hermanos, ¿sí? Zeus y Hera, segundo matrimonio de Zeus. Lo volví a referenciar con los Espartoi, la línea de antecesor, de ancestros de Edipo y de Layo, el padre, los Espartoi, los nacidos de diente de dragón en la tierra, sembrados en la tierra, sembrados en la madre tierra. Ese detalle lo dejé sin decir para ver si lo advertían, la madre tierra. Bien, entonces es una cultura, digamos, que está, digamos, de alguna manera en su origen, ya algo del orden de la falla de ese nombre del Padre, de esa dificultad de la metáfora. Ahora vamos a trabajar la metáfora, ¿no? Y que de alguna manera da cuenta, digamos, de una cultura. Y tal vez del inicio de la filosofía, tal vez del repudio, digamos, ¿no? De poder entender por qué Platón repudia a los poetas. También del esfuerzo de Homero, ¿no? En la poesía. Es decir, movimientos que parecen contrarios o antagónicos y que están íntimamente enlazados. Uno hacia el esfuerzo de la metáfora, otro hacia la exclusión y el rechazo, ¿no? Como la constitución de la lógica binaria, ¿no? En el origen de la filosofía, aunque, y vuelvo a repetirlo siempre, Aristóteles reconoce la verosimilitud. Es también gracias a Aristóteles la exclusión y es gracias a Aristóteles la inclusión, porque se recupera la verosimilitud en la aducción y en la posibilidad del método iniciario como, de alguna manera, pilar de una nueva ciencia, el psicoanálisis. Así que lo que se excluye está en lo que se incluye y lo que se incluye está en lo que se excluye. No es todo tan simple, es complejo, digamos, ¿no? Pero nos cabe a nosotros la posibilidad de la distinción, la posibilidad de poder distinguir, ¿no? Para poder elegir. La acción libertaria está en esta posibilidad simbólica. Sin la posibilidad simbólica nos queda la captura imaginaria. La captura imaginaria, digamos, es muy afín a la pasión, ¿no? Al arrebato. Y nosotros trabajamos el arrebato de o sea, Lola, ¿no? Dolores, apocado en Lola sin la A, sin esa vocal tan significativa, ¿no? Que tantas emociones expresan, tanto para el dolor como para el gozo. LOL, es decir, la falta de una letra que la arrebata. Es decir, hay algo de lo simbólico que no permite sostener. Y de eso estamos intentando trabajar, hacia eso estamos intentando ir. Entonces, la metáfora.
En un mito, digamos, puede haber una metáfora central o pueden haber varias, ¿no? Por eso lo utilizamos en relación del ensayo psicoanalítico, donde hay una conjetura con posibilidades de desarrollo, conjetura múltiple, algo que el protocolo científico no acepta. Y porque seguimos, digamos, el modelo clínico, la clínica de la praxis, el psicoanálisis, seguimos el modelo del diagnóstico en el sentido de poder indagar, comenzar con una conjetura y luego pasar a otra y a otras, ¿no? No quedarse en una porque la realidad es móvil, es dinámica, exige una economía en movimiento y una tópica en realización, la metapsicología. Le voy a articular, ¿no? Yo creo que a esta altura ya me pueden seguir con unos pasitos un poco más rápido. Igual me detengo. Entonces me detengo. Voy hacia la metáfora como estructura. La metáfora como estructura. Vamos a diferenciar la metáfora como figura literaria que toma la literatura y que generalmente queda en la analogía en un primer tiempo. Y la metáfora como estructura del inconsciente, que es lo que a nosotros nos habilita a trabajar como psicoanalista y habilita al psicoanálisis como ciencia. Es sencillo, el psicoanálisis tiene un solo método de trabajo, el método iniciario, un solo modo de escritura, la escritura ensayística metafórica. Sencillísimo es. Todas las combinaciones posibles que se han hecho, digamos, bueno, no responden a la rigurosidad epistémica del psicoanálisis en cuanto a conjunción de ciencia y arte. Es una mistura el psicoanálisis de ciencia y arte. Tiene la rigurosidad simbólica y tiene el espacio suficiente para la creatividad poética, ¿no? De la poiesis, de la invención. Es la metáfora. Ahora bien, hecha esta aclaración, digamos, de principio de ordenamiento, luego todas las otras cuestiones, digamos, incluso la crisis dentro del mismo psicoanálisis, debido, digamos, a todo el apoyo lingüístico que sostiene la teoría francesa, Jacques Lacan, toda la deconstrucción de la lingüística, a partir de la generosidad de Jacques Derrida en su gramatología como principio de deconstrucción, que en verdad es destrucción, porque en el diálogo con Heidegger, si ustedes se toman el trabajo de leer el libro, el concepto no es de construcción, sino que es la destrucción del ente. Es decir, en este diálogo con Heidegger sobre la metafísica para señalar de que no hay tal metafísica para Derrida. Todo tiene que ver con una construcción del lenguaje. Y bueno, de ahí hay un enlazamiento, digamos, filial en la cultura francesa con esta posición, digamos, ahora deconstruida del propio psicoanálisis. Son los derroteros de la pasión. Ahora bien, vamos nosotros siempre a tratar de sostenernos en Freud como el padre del psicoanálisis, y luego ustedes harán su propio desarrollo, traemos el reconocimiento y también señalamos los límites de las diferentes escuelas. La metáfora como centro. La metáfora como el articulador entre la propuesta que nosotros realizamos, que son los trípticos, que ya han hecho pasaje por los trípticos, y las lógicas. De las lógicas nosotros tenemos que separar la lógica binaria, ya sea simple o compleja, ¿sí? La tenemos que dejar, digamos, en una instancia para poder pensar la estructura del poder, las ideologías, las estructuras sociales, porque todo tiene que ver con esa lógica, como centro. Pero tenemos que separarla, digamos, para poder pensar la metáfora, porque esa lógica rechaza la metáfora. Entonces la metáfora nosotros la vamos a poder articular con las otras lógicas, con la tríptica, de alguna manera, de donde tiene nacimiento simbólico, con la cuaternaria se compleja, ¿no?
en Chaclacán. Con el rizoma tiene la posibilidad también la metáfora. Es una lectura que yo hago, ¿no? Más que la propia lectura filosófica de Ley Guattari, digamos, que tiene más un despliegue ideológico y político y de filósofo que de alguna manera se ligan más a cuestiones de luchas conceptuales. Y la holística, por supuesto. La holística, como ya lo señalé en el video anterior, en sus tres instancias posibles: la mística, la gnóstica y el mito, y ya les expresé que seguimos la vía del mito, que es lo que estamos trabajando, la vía intermedia, porque las otras concluyen ahí, o se conjugan ahí, en el mito, digamos, como posibilidad. Aparte el mito, en términos orales, en términos de decires orales, hace a la literatura en general, hace a la transmisión oral con las leyendas populares, ¿no? Esto que se sostiene en el decir popular, a través de diferentes recreaciones, ¿no? Versiones, interpretaciones, ¿no? Y algo de ese inconsciente se desliza y por eso es tan importante. En la escritura clásica, La Mil y una Noche, el Fausto, ¿sí? Las obras de Homero, y así podemos seguir, ¿cierto? Hasta los clásicos contemporáneos actuales de nuestra cultura, Borges, Cortázar, entre otros, ¿no? Es decir, aquello, digamos, que algo de la metáfora pudieron transmitir en eso que escribieron. Y eso hace de una verdad que se herede, ¿no? Y que cada generación intente apropiársela. También intenta apropiársela de aquellos que la deconstruyen, porque se la apropian, digamos, bueno, en un sentido de la pulsión de muerte, pero hay un esfuerzo también, no hay que quitarle valor a ese esfuerzo, ¿no? A esa pasión, ¿no? Por destruir. Entonces, en relación a la metáfora, nosotros la vamos a pensar en tres tiempos. Primer tiempo, la analogía, lo cual nos lleva, digamos, y lo ligamos ahí con el método iniciario, ¿sí? Al razonamiento de la aducción. Primer tiempo, la analogía. Segundo tiempo, el deslizamiento. Y tercero, la transposición, que es lo propio de la metáfora. Entonces, la analogía, digamos, es una comparación. Por ejemplo, la luna como moneda de plata, un ejemplo que doy siempre. Luna, ¿sí? Como, ¿sí? Ese articulador, y moneda de plata. Entonces ahí, digamos, se compara un objeto con el otro. Nosotros podemos jugar, por ejemplo, tomamos un texto de Borges para trabajar la metáfora, jugamos, digamos, con uno de sus ensayos, con una de su escritura narrativa poética, el libro de Arena. Y ahí vamos a tener una analogía ya, que después se va a desplegar en metáfora, en el texto. No les voy a trabajar el texto, lo dejo para el taller, pero digamos, ese texto lo han leído porque está en relación a los trípticos, así que lo conocen, supuestamente. Entonces, tenemos el libro de arena, ¿sí? Libro y arena, ¿sí? Analogía. Nosotros podemos, digamos, jugar, digamos, con el deslizamiento, ¿sí? Y hacemos desaparecer uno de los términos, ¿no? Ahí ya sería el segundo momento de la metáfora. Hay uno de los elementos que desaparece y ponemos para jugar en una construcción como un ejercicio narrativo, libro de fuego, ¿sí? Libro de agua, libro de viento, ¿sí? Estamos haciendo deslizar. Podemos hacer una narración haciendo deslizar, ¿sí? Todas esas posibilidades de la letra, porque habla del libro, está haciendo mención a la letra de fuego, la letra de agua, de viento, ¿sí? De tierra,
de madera, de metal, de piedra, lo que ustedes quieran. Es un juego para que ustedes vean el movimiento, cómo se puede producir el movimiento como posibilidad. Pero no llegamos a lo propio de la metáfora todavía. Lo propio de la metáfora es la transposición, es decir, que hay uno de los elementos que falta, hay un vacío, ¿no? Por eso, digamos, yo ahora estoy escribiendo y después lo vamos a hacer público en un librito sobre los talleres. Esperamos tenerlo a fin de año para compartirlo con ustedes. Estoy escribiendo esto, digamos, esta lógica de la metáfora es la lógica del vacío. Es la lógica del vacío, es el vacío lo que habilita. Y voy a dar una vuelta y se lo voy a explicar con la metáfora del nombre del Padre en la estructura del complejo de Edipo. Para que ustedes vean y lo puedan asociar con el mito que estuvimos trabajando. Entonces, la transposición es el tercer elemento. Hay algo que está ausente, ¿no? Donde abre la polisemia, abre a la posibilidad de que uno pueda pensar que es una cosa o que es otra, y la singularidad de cada uno interviene en eso que adviene como objeto posible. Tomo una frase de Neruda, que él trabaja o es trabajada en Il Postino, el cartero, se los recomiendo, porque se trabaja la metáfora, digamos, de una película. Lo pueden buscar en internet, Il Postino, el cartero, donde, bueno, en la escena de un joven, ¿no?, que está en una isla, cuando supuestamente Neruda, digamos, se retira de Chile por la dictadura, y va a esta isla a vivir ese tiempo, ¿no?, de destierro, va a otra tierra, y el único que recibe carta ahí, supuestamente en esa pequeña isla, es él, en su actividad hacia el mundo externo, ¿no? Ese era un mundo de otro tiempo, con otras categorías, ¿no?, con otras relaciones. Y este muchacho que no quería ser pescador como todo, consigue un pequeño trabajo que era de cartero, y por lo tanto el único que le llevaba carta era él. Y él comienza a advertir esta relación, ¿no? Esta relación, digamos, que tenía, de que lo hacía tan particular a Neruda, ¿no? Y quiere ser como Neruda. ¿Pero por qué quiere ser como Neruda? Porque él advierte que hay algo del amor y la pasión que atrapa la metáfora. Y su interés, digamos, era conquistar una joven, digamos, que él no tenía los recursos, ni económicos, ni simbólicos, ¿no? Pero tenía una gran pasión, tenía el recurso de la pasión, ¿no? Entonces comienza a pedirle a Neruda de que le enseñe a hacer metáfora, ¿no? Y Neruda advierte y se sorprende, digamos, de lo rápido que aprende, digamos, ¿no? Que aprende en un taller de lectura y escritura, el oficio, digamos, en primera persona de singular ahí. Y tiene datos curiosos, ¿no? Detalles que son muy significativos. Él entonces, digamos, como no puede tener ese estilo, digamos, de seducción, digamos, de enlace que tiene Neruda, se apropia, digamos, se toma poemas de él y se lo envía a su amada. Ella queda capturada con esos poemas, con esas metáforas, ¿no? La madre advierte esto, le decía una síntesis extremadamente rápida, advierte esto y va a interpelarlo a Neruda, digamos, haciéndolo responsable ahí, ya que no aprueba esta relación. Al leer Neruda, ¿no?, esta escritura, bueno, hay escenas que son un poco cómicas, porque primero pasa por el cura del pueblo, bueno, hay toda una escena, así, hasta que llega, bueno, a Neruda. Y Neruda se lee a sí mismo cuando le da esto de lo que le escribía este muchacho a su hija.
pero no denuncia, no lo denuncia al muchacho de que esa escritura es de él. Simplemente, bueno, toma una actitud cortés para con esta señora. Pero sí después, digamos, lo interpela al muchacho. Y antes de eso habían tenido una conversación, y lo quería convertir, bien Vargas Lazo, una conversación donde Neruda quería convertirlo ideológicamente al marxismo, ¿no es cierto? Toda una teoría de la comunidad, de que no existe capital, de que todo puede ser compartido, las postulaciones de esta teoría. Él lo escuchaba muy atento, muy callado, así, ¿no? Parecía que era todo lo que decía como posibilidad maravillosa. Pero cuando Neruda lo interpela, ¿no? Y le dice, esta poesía que es mía, o esta, ¿no?, escritura que es mía, él se sorprende, ¿no? Se sorprende, ¿no? ¿Cómo? Antes le había estado diciendo que todo se podía compartir, que había que distribuir, que la riqueza era para todo, y en este caso la riqueza metafórica la tenía él, ¿y por qué no la quería compartir? Entonces, este muchacho le dice a Neruda, ¿no? Cuando lo interpela Neruda, le dice, las palabras son de quien las necesita. Las palabras son de quien las necesita. Neruda se queda totalmente callado. Una frase. Bueno, entonces, como las palabras son de quien las necesita, no hay por qué quedarse ni quererse adueñar de la metáfora. Quien tenga la posibilidad de hacerlo, que la comparta. Entonces, volvemos, digamos, al tema de la estructura de la metáfora y a la frase, que está, una de las frases, ¿no?, que está en juego ahí en esa escena de película. En su rostro, mariposas en vuelo. Esa es una metáfora, ¿no? En su rostro, mariposas en vuelo. No hay analogía, porque está el tema, digamos, ¿no?, del rostro, ¿sí? El rostro como referencia, pero las mariposas, ¿qué son las mariposas en el rostro? ¿No? O sea, abre a la polisemia. Las mariposas pueden ser las cejas, pueden ser las pestañas, puede ser el brillo, el brillo como un aleteo, la mariposa, ¿no? Puede ser el susurro de la voz, ¿no?, de ese rostro, ¿no?, de esa boca. Puede ser el susurro de la voz como también el aleteo, como, ¿no?, ese agitar. Puede ser, digamos, los labios. Y así, digamos, una secuencia. Se puede hacer una secuencia, digamos, de deslizamiento de ese objeto, digamos, haciendo más fértil la metáfora. En este caso, digamos, hacía referencia en el contexto, ¿no es cierto?, en el contexto de esa película, la metáfora hacía referencia a la sonrisa, ¿no? Él quería decirle a ella que lo que era la sonrisa para él, esa sonrisa que a él lo enamoraba. Había algo del amor y de la pasión, digamos, que él encontraba cuando ella se sonreía, ¿no?, cuando le leía algo que le escribía y ella sonreía, digamos, en aprobación, ¿no?, ese gesto que manifestaba, digamos, un decir del alma. Entonces, recordamos, primer tiempo la analogía, creo que quedó clara. Segundo tiempo el deslizamiento, creo que también queda claro con ese ejemplo del libro de arena. Y la metáfora, ¿no?, en la transposición. Este ejemplo que le di recién, de las mariposas en vuelo. Entonces ahora, bien, hagamos, digamos, el trabajo, digamos, de ligarlo a las lógicas, ¿no? La lógica tríptica, digamos, y cuaternaria remiten a la metáfora como estructura del conocimiento inconsciente, ¿no?, un conocimiento que se elabora. Por eso el sueño es un proceso de elaboración. Y Freud señala que los dos obreros del proceso psíquico son la condensación y el desplazamiento. O sea, el desplazamiento es lo que ya hablamos, y la condensación, digamos, ¿sí?, hace referencia a la metáfora en la transposición.
Después Jacques Lacan, directamente como trabaja sobre el lenguaje, ubica esa figura, ¿no? Del deslizamiento, ¿sí? Y la transposición, digamos, metáfora. Metáfora, digamos, pero la metáfora tiene los dos en ella, ¿no? Tiene los tres. Tiene la analogía, ¿sí? Como primera instancia, pero no toda analogía es una metáfora. Ya advirtieron que no. Uno hace analogía y no llega a la metáfora. Pero la analogía está, porque necesitamos apoyarnos del método inductivo, que es un método analógico, para llegar al objeto que está ausente, ¿no? La analogía está, se desliza el objeto y el objeto está ausente. El objeto está ausente, ¿por qué? Porque es un objeto en relación a lo que nosotros estudiamos, el inconsciente como objeto. Es el objeto del inconsciente, es el objeto de la pulsión, es el objeto del amor y el deseo. Y acá viene el vacío. El vacío hace la falta, que es lo constitutivo del sujeto. Y ahí nos ubicamos en el complejo de Edipo y en lo que Lacan llama la metáfora del nombre del padre. Padre como función, padre como función, ¿sí? ¿Y esta función dónde está? No está en la singularidad de nadie, ¿no? Está quien lo transmite en su singularidad, ¿no? Pero está en referencia a lo que instaura una cultura. Y ahí se ubica la ley. Y en la ley mosaica, como cultura judeocristiana, ¿sí? Diferencia entre la ley mosaica y la ley positiva. La ley positiva es la adecuación de la ley mosaica, que si contradice a la ley mosaica, la pervierte, es decir, le da una versión diferente. Tomamos etimológicamente la palabra perversión, una versión diferente. Esa versión diferente genera un montaje, no social, si se instaura, ¿no? También en lo institucional, si se instaura. Entonces, vamos hilando, vamos tejiendo. La metáfora. La metáfora, digamos, es ese espacio que habilita un pasaje, ¿no? Pero tiene que estar el espacio. El espacio lo organiza, y referenciando al complejo de Edipo en los tres tiempos que trabaja Lacan, el primer tiempo lo trabaja en relación del niño con la madre y, bueno, en la articulación, digamos, siempre, esta cuestión del falo, tenemos que trabajar la categoría acá, ¿no? De la salida, para la salida tiene que advenir, ¿sí? ¿Sí? Una intervención, ¿sí? Una interdicción desde la ley, ¿sí? Desde la ley, y acá está el significante en juego, de la prohibición del incesto. Y ahí vamos al mito que ya les estuve trabajando, la prohibición del incesto. La prohibición del incesto. El padre, el padre, digamos, ¿no? Porque la ley después va a ser metáfora. La ley, digamos, genera un espacio vacío, genera la falta, y eso es lo que permite, digamos, que se instaure la metáfora. Y permite una estructura clínica. Ahí estamos hablando dentro de la estructura clínica de las neurosis, porque la otra estructura, digamos, no opera. No opera. En la psicosis no hay metáfora. Y en la perversión, digamos, el objeto está fijo. Es decir, se trata de otra estructuración psíquica, ¿no? Y todo tiene que ver con esto. Por eso es tan importante el complejo de Edipo, pero por eso es tan importante la metáfora. Porque uno puede tomar la perspectiva de verlo desde la metáfora, desde la ausencia de metáfora. También puede tomar la perspectiva de ver la historia de la humanidad, la historia de una cultura, desde la metáfora que habilita o la exclusión de la metáfora. Como estructura del inconsciente, no como figura retórica, porque como figura retórica generalmente la literatura la reduce a la analogía. ¿Sí? La reduce a la analogía. Y esto, digamos, hace creer, digamos, que un discurso sostiene la metáfora y no la sostiene, la excluye. Parece sostenerla, pero no. Esto es psicoanálisis, de lo que estoy hablando.
para que presten atención de qué se trata. Entonces, en esa interdicción, en esa ley, ¿no?, que interdicta, tiene dos movimientos: interdicta y a la vez que interdicta dona. O sea, no es solamente una prohibición, sino que dona también, ofrece algo, digamos, ¿no? Ofrece un saber en relación del amor y en relación del deseo. Que ya se lo hice un pequeño audio cuando les dije de qué se trataba el acto de transmisión. Bueno, acá está el acto de transmisión, en la función, también en la función anterior, en la materna. En esta función también está el acto de transmisión y se trata de esto. Que mejor que transmitir, digamos, la posibilidad de la metáfora. Te lo estoy diciendo en términos simbólicos, ¿no? La posibilidad de la invención y de la creación del propio sujeto, el sujeto como genérico. Entonces, tenemos este acto de interdicción y de donación. Y después, el tercer tiempo, es el pasaje a la cultura, ¿cierto? El pasaje a la cultura, eso gira ya en el campo de la cultura, de la sociedad. Entonces, volviendo al mito, en el mito, digamos, hay algo que no opera. En Edipo no opera la metáfora, no opera esa posibilidad, ¿no? Pero no operó en el padre, por eso, digamos, Freud trabaja que el complejo de Edipo de un sujeto tiene que ver con el complejo de Edipo de los padres. Al no operar el padre, no operó en él. No hay algo de la transmisión, no hay algo de la intergeneración. ¿Qué pasa con esta generación? Esto es interesante para pensarlo, si ustedes quieren pensarlo a nivel social, a nivel cultural. ¿Qué pasa con una generación, ¿no?, desgarrada, devastada, arrasada, ¿no?, con la generación anterior? Hay algo de la generación anterior que no operó, que hace que todo, digamos, vaya aconteciendo, derrumbándose, abismándose. Bueno, digo más de lo que no digo en lo que digo. Entonces, volvemos a la escena de complejo del mito. Entonces, el mito es una metáfora, ¿no? El mito en sí nos está diciendo, nos está pidiendo, nos está dando la analogía, nos está dando el deslizamiento y nos está dando un vacío. ¿Dónde está el vacío? En el mito de Edipo. Nos está dando la analogía y el deslizamiento de la figura de la esfinge, esos elementos que constituyen, diferentes elementos que la constituyen, ¿no?, que hacen una condensación de Freud, deslizamiento de Freud, obrero proceder psíquico, una figura inconsciente. Es decir, la esfinge, como aparece, es una figura inconsciente, que da cuenta, digamos, ¿no? Da cuenta, digamos, de algo que interroga, algo del inconsciente que interroga, y hay algo de la feminidad puesto ahí que interroga. Hay algo de feminidad que interroga, hay algo de feminidad que está en un camino que es una encrucijada de que cada sujeto tiene que pasar. No es la de Edipo en el siglo V antes de Cristo. No, es la de cada generación anterior, de la actual, ¿no?, de cada uno que está escuchando, viendo. Sí, yo creo que hay alguien que lo está haciendo. Te interrogan, ¿no? Interroga, digamos, ¿no? Ella se interroga. A la vez que una pregunta interroga, una pregunta es una demanda de amor de quien la realiza. Entonces, ella está realizando una demanda de amor. A la vez está interrogando. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es el hombre como genérico? El hombre como genérico. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? ¿Qué es un hombre en la singular? En lo singular. Y ahí le dice, ¿hacia dónde va? Tenés caminos posibles. La metáfora da caminos posibles. No es que tenía dos caminos.
Era una encrucijada, tenía 4 caminos. Había 4 caminos, ¿no? Ahí, digamos, la lógica tríptica y la circularidad. Había 4 caminos, ¿no? En donde él podía elegir. Pero él queda en una cuestión más especular. Esto que está frente a él, que es un obstáculo y lo quiere eliminar. ¿Y hacia dónde va? Para él es una dialéctica, es ella o la madre, y, ¿sí? Y ella que no es la madre, no es la madre. ¿No? Es decir, y esto lo lleva a la tragedia, porque lo lleva a ese momento anterior, antes de la metáfora, lo lleva, digamos, al encuentro con el objeto originario, porque ese objeto que no se puede tomar por visión del incesto genera un vacío y desde ahí en adelante no se puede retomar. El paraíso perdido. Todo niño, toda niña. Padre, madre, madre, padre. Todo otro objeto va a ser sustituto en esta estructura, en otras no. Por eso hay que ver la singularidad de cada estructura clínica en un sujeto, ¿no? Todo va a ser sustituto. Entonces el sujeto tiene que vivir con esa falta, pero gracias a esa falta puede vivir, ¿no? Y puede proyectar una vida, digamos, ¿no? Y no encontrarse, digamos, con la tragedia, hacia donde va él. Por eso el mito de Eros y Psique es más auspicioso, porque tiene un nudo dramático, pero se resuelve en una terceridad. Bueno, podríamos ir trabajando así, mito por mito. A mí me encanta esto, digamos, pero necesito, digamos, inaugurar un espacio diferente, extramuro, digamos, extramuro académico. Y extramuro como destino para mí, digo. Entonces, después bueno, del recurso del humor, digamos, ¿no? Para superar esto de la represión, ¿no? El humor, digamos, es lo que habilita como una de las vías posibles de superar el destino de la represión de la pulsión. Este, y bueno, genera esto de la metáfora también, ¿no? Porque son los fenómenos, ¿no? Los fenómenos del inconsciente. El sueño, el chiste, el acto fallido, el síntoma, el lapsus. De eso se trata en el psicoanálisis. Entonces la metáfora es un articulador simbólico, ¿sí? Que porta la lógica del vacío y permite deslizar los trípticos, ¿sí? En ese lazo que se corre, ¿no? Se corre en cuanto que anuda, pero no ahoga ni asfixia, por esto de lo propio, digamos, que yo le hablé de los nudos, de los lazos que portaban estas figuras míticas, ¿no? Y tenían nudos. Bueno, ¿cuál era el lazo de la esfinge? No se lo dije en el audio anterior, se lo digo ahora. El lazo de la esfinge es la pregunta, es la interrogación. Freud se va a encontrar con sus esfinges, ¿no? Con aquella que la medicina decía que fingía en la neurosis de conversión. Fingía, fingen, no tienen síntomas, fingen. Y Freud dice, no, hay dolor, hay sufrimiento psíquico, hay padecimiento social, hay dolor. Y bueno, escuchemos la pregunta de ese síntoma, la pregunta de ese dolor, de ese cuadro, ¿no? Del tedium vitae, del dolor existencial, dicho de esa manera en esos tiempos, ¿no? Escuchemos este decir del útero en su referencia etimológica, ¿no? Porque bueno, es algo de lo femenino que lo interpela ahí, ligado a lo biológico. En el inicio del psicoanálisis, ¿no? El paradigma es, en la histeria, el paradigma del inicio del psicoanálisis, ¿no? Es desde ahí de donde se constituye, desde el intento de responder, ¿no? A ese cuadro como un interrogante. Entonces ahí aparece nuevamente esa esfinge, interpelando, demandando amor.
Entonces, el lazo es el interrogante, es ese interrogante, el lazo, que se puede anudar, ¿no? Y asfixiar y hasta devorar, o no, o se puede, digamos, aflojar, se asfixia, se anuda, ahoga, devora en la imagen, en la captura imaginaria, se afloja en la posibilidad simbólica, nos abisma cuando no tenemos una ni otra y nos enfrentamos directamente al Eros y al Tánato, a la pulsión de vida y de muerte, sexualidad y muerte. Todo gira sobre eso, señala psicoanálisis, especialmente la figura de Lacan, de darle significación en una búsqueda de sentido, de la constitución de una sexuación, ligado a la singularidad de cada uno, a la cultura, a los tiempos, a los modos, a las prácticas. Y que ante la muerte, ese vacío de sentido que produce la irrupción de la muerte, cuando interpela a ese deseo inconsciente, ya que no existe la muerte en el inconsciente. La muerte siempre es de otro. Y estos otros que se mueren a nuestro alrededor, en este contexto de pandemia, interpela. ¿Qué hay de eso que habita? ¿No? Nos rodea. ¿Cómo hacer metáfora? Para salirse, para burlar a la parca, sin burlarse de ella. ¿Cómo hacer metáfora? Ante esa genitalidad que apremia y ante esa muerte que aniquila. Allí un espacio, la metáfora, un espacio de vida, de posibilidad, de enunciación, de significación, del encuentro con un significante que nombre una subjetividad y genere un proyecto existencial y un lazo social. Bueno, le dije algunas cosas, unas cosillas mínimas. Espero que las puedan articular, que las piensen, que las trabajen. Y bueno, con algunas se van a ir conciliando, reconciliando a aquella gente que está más ligada a la exuberancia del arraso, del abrazo. Hago siempre este neologismo, el abrazo y esos abrazos que arrasan, ¿no? Que a veces que tienen la pasión, ¿no? Esa pasión, ¿no? de creer que uno tiene la verdad. La participamos, la verdad, y la podemos compartir si hacemos metáfora. Un aprendizaje de generosidad.